Padre, te damos gracias, Señor, porque un día como hoy, Padre, tú fuiste y te sacrificaste por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros te damos gloria, te damos honor y te damos honra. Padre, que tu palabra sea expuesta y que tú, Señor, prepare los corazones de todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos escuchar tu palabra hoy más que nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro servicio al Señor, exaltando y glorificando su santo y bendito nombre. Realmente hoy tenemos un templo vacío, pero no me preocupa, porque en Jerusalén también hay una tumba vacía. Y esa tumba vacía es la que nos dio vida, y la que nos dio vida en abundancia. Le invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 llevamos una serie de mensajes de lo que son los gran yo soy. Y en Juan capítulo 10 Cristo se presenta a sí mismo como ese buen pastor. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Y en Juan capítulo 10 específicamente los versículos 9 y el versículo 11, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Se entregó en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero hoy, hermanos, yo quiero que nosotros veamos específicamente que Él, el que se entregó en esa cruz, es el buen pastor. Y Él, como ese buen pastor, estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, sus ovejas. Y una de las cosas que hace este texto es que nos presenta a Cristo y la grandeza de ese sacrificio. Y quizás usted está aquí hoy y usted quiere conocer más a Cristo y está viendo a través de Facebook Live y quiere hoy conocer más de esa grandeza de Cristo. Una de las maneras en cómo nosotros podemos conocer esa grandeza de Cristo es a través de sus nombres, es a través de sus títulos. Para nosotros hoy los nombres es simplemente algo como alguien nos llama, como alguien nos dice. Por ejemplo, hay personas que se llaman Junior o le dicen Junior y es porque tienen el mismo nombre que el papá. Para nosotros hoy nuestros nombres dicen poco o casi nada de lo que nosotros somos en cuanto a nuestro carácter. Pero en los tiempos bíblicos no. En los tiempos bíblicos los nombres era una evidencia de lo que esa persona hacía o cuál era su carácter. Y cuando hablamos de los nombres de Cristo o de los títulos de Cristo y vemos simplemente el Evangelio de Juan, Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Cristo utiliza 7 expresiones, yo soy y goemí, que significa yo soy el que soy, para demostrar su grandeza, su superioridad, como vimos la semana pasada. Esa expresión yo soy no es simplemente un título, es un nombre. Es el nombre que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 3. Antes de Éxodo capítulo 3, en los tiempos de Adán, en los tiempos de Abraham, nadie conocía completamente cuál era el nombre de Dios. La primera vez que Dios revela su nombre, lo hace a Moisés cuando le dice, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, yo soy el que existo sin necesidad de nadie. Y Cristo en el Nuevo Testamento se identifica a sí mismo como ese yo soy el que soy. Y quizá usted se pregunta,
¿Por qué tantos yo soy? ¿Por qué Cristo se identifica a sí mismo con tantos yo soy? William Hendriksen, contestando esa pregunta, dice: Jesús es tan grande que su significado no se puede nunca expresar plenamente. Ningún símbolo por sí mismo puede describir su plenitud. Es de hecho puerta y también el pastor, así como la vida y la resurrección. Así que la grandeza de Cristo, o es por medio de esa grandeza que cuando queremos describir quién es Él, no podemos describirlo con una palabra o con un nombre, sino con muchos nombres por su grandeza. Y cuando vemos a Cristo y los nombres que la Biblia le da a Cristo y los títulos que la Biblia habla de Cristo son muchísimos. Muchísimos, y cada uno de ellos describe la grandeza de Él. Por ejemplo, le leo algunos de ellos. La Biblia a Cristo le llama el Amén, le llama el Alfa y el Omega, el abogado, el apóstol, el autor y perfeccionador de la fe, el autor de la salvación, el principio de la creación de Dios, la piedra del ángulo, la consolación de Israel, consejero, libertador, Padre eterno, el primero y el último, el primogénito de los muertos, sobre toda la creación, el gran sumo sacerdote, el bendito de Dios por los siglos, el Rey de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el Señor de gloria, el mediador, el Mesías, Dios fuerte, el lucero o la estrella hermosa de la mañana. Y eso es solamente un poco de los títulos que la Biblia habla de Cristo por su grandeza. Ahora, dentro de todos los títulos que la Biblia le puede dar a Cristo, yo concuerdo con John MacArthur cuando él dice que de todos los títulos, el más cautivador de todos los títulos es Dios presentando a Jesús como ese pastor, como el pastor de las ovejas. Y esa imagen de pastor es importante, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos presenta la imagen de Dios y Cristo como ese pastor de ovejas, como esa persona que cuida las ovejas. Yo sé que es imposible cuando vemos en el Antiguo Testamento y hablamos de la oveja y del pastor, no pensar en el Salmo 23. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en toda la Escritura. Mucha gente que aún no es cristiana y no le sirve a Dios, conoce ese salmo de memoria. Y ese salmo es hermoso porque presenta a Dios como ese pastor y a nosotros como sus ovejas. A ese pastor y nosotros como sus ovejas. Y es importante conocer la relación de pastor y oveja, porque la oveja por sí misma no puede alimentarse sola. La oveja no puede salir a alimentarse sola. La oveja necesita que alguien la lleve a alimentarse. La oveja no puede defenderse sola. La oveja siempre necesita que alguien la defienda. La oveja necesita que alguien la proteja. La oveja necesita que alguien la dirija, que alguien la guíe. Entonces no hay mejor ilustración o símbolo que Dios nos pueda dar en su palabra para que nosotros podamos entender la relación que Él quiere con nosotros. Nosotros somos ovejas, nosotros somos torpes, nosotros no somos fuertes. Si algo ha presentado este virus es la realidad de la debilidad del hombre. De que nosotros no somos fuertes nada. De que respirar nos puede hacer un daño tan profundo que nos puede llevar a la muerte, que es lo que está pasando ahora.
O sea que este virus ha puesto más en relieve que nosotros somos débiles. Nosotros somos esas ovejas que no sabemos hacer las cosas, que no podemos comer si alguien no nos da, que no podemos protegernos por nosotros mismos, que necesitamos que Dios, como nuestro pastor, nos proteja. Eso es lo que enseña el Salmo 23. Y Dios en el Antiguo Testamento se presenta como ese pastor de ovejas, como esa persona que cuida las ovejas. Y no tan solo Dios, vemos a Moisés como Moisés fue un pastor de ovejas antes de ser un pastor con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Abraham era un pastor de ovejas. Y no tan solo eso, David. Recuerden el llamado de David. ¿Dónde estaba David cuando Samuel fue a ungir al rey? Estaba pastoreando ovejas. Porque Dios siempre ha dado esa ilustración para nosotros. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Y Él en el Antiguo Testamento delegó la responsabilidad o delegó la función más bien de guiar a las ovejas, de guiar a su pueblo. Y dejó esa responsabilidad sobre unos líderes. Dios se encargó a unos líderes para que guiaran a su pueblo, para que lo cuidaran, para que lo alimentaran, para que le impartieran sabiduría. Pero el pueblo o esos líderes se desbandaron. Esos líderes, en vez de ayudar a las ovejas, se comían a las ovejas. Dirigían mal al pueblo. Si nosotros vemos Jeremías capítulo 2, en Jeremías capítulo 2 el Señor le dice a esos líderes que habían abandonado al Señor su Dios. Y Dios en ese Antiguo Testamento, viendo que sus ovejas no estaban siendo bien dirigidas por sus líderes, Él promete venir. Y dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 11, porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dice el versículo 22 del mismo Ezequiel 34, libraré mis ovejas y ya no serán más presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas a un solo pastor que las apacente. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Cuando Ezequiel dice esto, David había muerto hacía muchos años. Porque Dios, cuando está diciendo que va a haber un solo pastor y que ese pastor va a ser David y que va a apacentar las ovejas, las va a cuidar, las va a proteger, no está hablando de David, ese David rey de Israel, porque había muerto hace muchos años. Estaba hablando de Cristo, que es descendencia de David. Por eso uno de los nombres de Cristo es Cristo, hijo de David. ¿Por qué? Porque Cristo es descendencia de David. Así que Dios en Ezequiel capítulo 34 estaba diciendo que Él mismo iba a buscar a sus ovejas y que Jesús iba a ser ese solo pastor que las ovejas necesitan. Versículo 24 de Ezequiel 34. Y yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Así que en este caso Dios le está diciendo al pueblo, yo sé que los líderes los están maltratando, yo sé que los líderes los han abandonado, yo sé que los líderes no los están protegiendo, yo sé que los líderes están viendo a los lobos que van a apresarlos o van a comerse las ovejas y los líderes se están yendo y están abandonando a mis ovejas están siendo abandonadas, pero Dios le dice a sus ovejas, estén tranquilos porque yo mismo iré. Yo iré y las pastorearé. Yo iré y las cuidaré. Yo mismo iré y seré ese príncipe que cuidaré las ovejas. Y después en el Nuevo Testamento presenta cómo es Cristo, cómo es Jesús, como ese pastor.
Lo vemos no tan solo en Juan 10 que estaremos exponiendo hoy, sino que en Primera de Pedro nos da en dos pasajes y nos enseña un poco de cómo es Cristo como pastor. Dice en Primera de Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. En Primera de Pedro 5:4. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a los pastores, hablándome a mí como pastor y a los pastores, y hablándoles de que no nos podemos enseñorear de la grey, sino que tenemos que pastorearla como Cristo las pastoreó y las pastorea, dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Recuerdan la palabra príncipe? Fue la misma palabra que Dios le dijo en Ezequiel, profetizando. Y yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe. Y Pedro después en el Nuevo Testamento está diciendo, ese príncipe de los pastores es Jesucristo. Es el príncipe de los pastores. Es el príncipe de aquel que cuida, de aquel que protege. Aún el autor de los Hebreos, al final de su carta, el autor de los Hebreos dice esto, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Mire cómo dice este autor de los Hebreos, cómo se refiere a Cristo. Dice, aquel que resucitó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el autor de los Hebreos, después de mostrar a Cristo como superior a los ángeles, Cristo como superior a Moisés, Cristo como superior a Melquisedec, Cristo como superior a Aarón, Cristo como superior a Moisés, Cristo como superior a David, Cristo como superior a todos aquellos que vinieron antes de él, termina mostrando no simplemente Cristo como superior, sino a Cristo como el gran pastor, como aquel que cuida las ovejas, como aquel que protege las ovejas. Y de todos los pasajes, uno que más nos habla y nos da características de cómo es este buen pastor, profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento, cómo es ese pastor. Y la idea principal de Juan 10 es mostrarnos que Jesús es el buen pastor que ama a sus ovejas, las ama. Y en Juan capítulo 10 hace un contraste, porque en Juan capítulo 9 es el contexto inmediato, obviamente, de Juan 10, y en Juan capítulo 9 está en el mes más o menos de diciembre. En ese mes de diciembre, Cristo, en un día de reposo, aparece está una persona que es ciega de nacimiento, y Cristo un día de reposo sana a ese ciego de nacimiento, lo sana. Pero como era día de reposo, los líderes comenzaron a cuestionar a esta persona, y lo cuestionaron 2 veces. Fueron primero donde él y le dijeron, ¿quién fue el que te sanó? El que te sanó tiene que ser pecador. ¿Por qué? Porque sanó un día de reposo. Tiene que ser pecador. Porque está violando la ley de que el día de reposo no se trabaja y él te sanó. O sea que estos líderes, para el tiempo de Cristo, no les importó que él era ciego de nacimiento, sino le importó de que Cristo hizo ese milagro el sábado. Para ellos era más importante un día religioso que el milagro de una persona que ahora podía ver.
Y no tan solo eso, sino que como vieron que él estaba viendo y entendían que Jesús era un pecador, comenzaron a dudar de que esta persona fuera ciega de nacimiento. Y fueron a donde los papás. Y le preguntaron a los papás, ¿él es ciego de nacimiento? Y los papás le dijeron, pregúntele a él tiene edad para responderle. Y de momento ellos van por segunda vez a donde este ciego, ex ciego. Y le dicen, dime, el que te sanó, ese que te sanó, es pecador. El ciego contesta unas palabras que muchos de nosotros hemos citado en muchos momentos. Capítulo 9, versículo 25, él contesta y dice, entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo único que yo sé. Yo no sé si él es pecador o no. Lo que yo sé es que yo era ciego de nacimiento y ahora veo. Y Cristo de momento sale a su encuentro y se encuentra nuevamente con esta persona que ya no está ciega. Y Cristo le dice que si cree en el Mesías, en el Salvador. Y él le pregunta, pero ¿quién es este? Muéstrame quién es el Salvador. Y Cristo le dice, yo soy el Salvador. Y dice el texto que él dijo, sí creo, y se arrodilló delante de Jesús y adoró a Jesús. Y Jesús recibe la adoración de esta persona. Recordemos que aún los ángeles, cuando personas se arrodillaban frente a ellos, ellos decían, no, yo soy consiervo tuyo, no tienes que arrodillarte delante de mí. Solamente uno hace alabanza y adoración a Cristo, que es Dios, y Él recibió esa alabanza. Y en medio de ese contexto, en medio de esa presión, en medio de que entonces las personas comenzaron a cuestionar a Cristo, a Jesús, en medio de que esos líderes comenzaron a decirle a Jesús, tú estás pecando porque estás ayudando a una persona, pero es día de reposo. En medio de ese problema, Cristo menciona y dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Cuando Cristo dice yo soy la puerta, Él está diciendo yo soy el único acceso al Padre. No hay otra opción. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Yo soy la puerta. Y Cristo dice yo soy el buen pastor. Y esa expresión yo soy el buen pastor es importante. Porque esa palabra bueno no es una palabra que se utilizaba regularmente en el Nuevo Testamento. Esa palabra bueno significa hermoso, significa excelente, pero más directamente significa único en su clase. Único. Entonces Cristo le está diciendo, teniendo al ex ciego de frente, al ex ciego de nacimiento, aquel que no podía ver nada. Escuché una vez una historia que decía que un amigo tenía una persona que era ciega y eran bien amigos. Y él también era ciego de nacimiento, la persona era ciega de nacimiento. Y ese amigo que era ciego le preguntaba a ese otro amigo que era cristiano, que es cristiano, le preguntaba cuando salían afuera y él sentía el calor, le preguntaba, ¿y cómo está hoy? ¿Cómo se ve todo hoy? ¿Cómo está el cielo hoy? Y ese amigo le decía, el cielo está azul. Y el ciego de nacimiento le decía, ¿y qué es el azul? ¿Cómo es el azul? Y era muy difícil describirle a una persona que es ciega de nacimiento cómo son los colores. Todo lo que esa persona tuvo que haber sufrido. Si las personas ciegas hoy sufren con toda la modernidad que nosotros tenemos, imagínate para aquel tiempo cómo era el sufrimiento de esta persona ciega. Y esa persona ciega está ahí delante de Cristo, mirando la hermosura de Cristo. Imagínense eso, cuando él ve por primera vez, ve la hermosura del Salvador delante de él. Ese es lo primero que él ve.
Lo primero que él ve no es la naturaleza, lo primero que él ve no es lo que tiene alrededor. Lo primero que este ciego ve, lo primero que esta persona cuando es sanada ve es la hermosura del Salvador del mundo. Y en medio de toda esa crítica, Cristo dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el único en mi clase. Yo soy un pastor excelente. Yo soy un pastor hermoso. Yo soy un pastor único. Yo soy un pastor único. Entonces, el resto del texto de Juan 10 nos presenta las características de este pastor único. Las características de este buen pastor. Pero es importante recalcar que estas características Dios se las dio a una persona que necesitaba de Él. A una persona que estaba frente a Él, que estaba lleno de dudas. Y es a Él que Dios le habla junto con todos los demás. Porque había mucha gente en contra de Cristo allí. Pero había uno que le alabó y le adoró. Y estaba allí escuchando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, recuerden lo que dice Jesús en Lucas 15, que Él, como buen pastor, busca la oveja perdida. Y deja las 99 que entienden que no necesitan arrepentimiento y busca a esa sola oveja que se perdió. Aquí es como si fuera una ilustración en la vida de ese texto. Había 99 alrededor de Cristo que entendían que no necesitaban salvación. Pero había uno que sí la necesitaba. Y es en este contexto que Cristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el excelente pastor. Entonces, ¿qué características tiene este pastor? ¿Cuál es la característica que mayor resalta en este texto? La característica que más resalta en este texto, en Juan 10, es que el buen pastor ama a sus ovejas. El buen pastor las ama. No simplemente las protege porque es un compromiso para él. El buen pastor ama a sus ovejas. Y la comparación con los líderes es evidente. Él dice en el versículo 1, el versículo 12, de Juan 10, versículo 12, él dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa o las despedaza. Él huye, dice el versículo 13. Él huye porque solo trabaja por el pago. No le importan las ovejas. El Señor le está diciendo, el buen pastor ama las ovejas, pero hay líderes, hay personas alrededor de ustedes que no le importa su vida, que no le importa que ustedes sean destruidas. Y cuando ven que viene el lobo y las quiere arrebatar y le quiere hacer toda clase de males, como ellos están por los 15 y los 30, abandonan la oveja. Pero Cristo dice, yo no soy así. Yo no soy un mal pastor. Yo soy un buen pastor. Y versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículos 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Es impresionante lo que Cristo está diciendo. Recuerden lo que dije al principio. Las ovejas no pueden comer por sí solas.
las ovejas no pueden ser protegidas por ellas mismas. Es uno de los animales más indefensos. Las ovejas necesitan que las guíen, que las lleven a pastar, que las protejan. Las ovejas son torpes, las ovejas solamente ven ciertos pies de distancia hacia el frente. Las ovejas son totalmente indefensas. Si el pastor de las ovejas muere, eso asegura que las ovejas también van a morir. Pero no cuando es el gran pastor, no cuando es el buen pastor. Porque en este caso el buen pastor dice que cuando él muere, las ovejas reciben vida. Que cuando él muere, las ovejas reciben vida. Normalmente cuando el pastor muere, las ovejas mueren. En este caso, cuando se trata del buen pastor, cuando se trata del único en su clase pastor, cuando se trata del príncipe de los pastores, cuando se trata del gran pastor, es todo lo contrario. Cuando él muere, las ovejas reciben vida. Así que este texto recalca que Cristo Jesús, como nuestro pastor, ama a las ovejas. Y es un amor completo. Es un amor completo. No es un amor a medias, es un amor completo. ¿Sabes qué significa la palabra vida cuando dice en el versículo 11 y da su vida por las ovejas? Esa palabra vida es la palabra griega alma. Él da su alma. Él se da a sí mismo. Eso es lo que ese texto dice. En el arameo, en el original, ese texto implica que Él se da el total, que es un total, que Él se da completo. O sea que el buen pastor, Jesús, da su alma por las ovejas. Da su vida. Da todo su ser. Da todo lo que tiene. El asalariado, cuando ve al lobo y ve el peligro, se aparta de las ovejas. Cristo da todo su ser por las ovejas, toda su alma, todo su ser. En Jeremías el Señor Dios dice: y buscaré mis ovejas y las amaré y las amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces es importante esto. ¿Por qué esto es importante? Porque el amor de Cristo es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Él se está sacrificando por sus ovejas. Y el único impulso que gobierna su corazón no es un beneficio, es el amor. A veces nosotros como humanos hacemos las cosas esperando un beneficio a cambio. Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, fue como el pastor, como el príncipe de los pastores, con todo su corazón y con toda su alma, y se colgó en esa cruz. Hay veces que desconectamos el sacrificio de Cristo del amor de Cristo en ese sacrificio. Juan capítulo 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vemos una cruz, aún sea pintada, aún sea en un collar, aún sea donde sea, cuando vemos esa cruz, es en esa cruz que se manifestó el mayor amor de una persona por sus ovejas. En esa cruz, Cristo se entregó completo, no un pedazo, toda su alma. ¿Por qué esto es importante? Porque Cristo no es como nosotros. Nosotros muchas veces hacemos las cosas porque es por obligación.
Hacemos las cosas porque realmente alguien nos dice que la hagamos, pero nuestro corazón no está envuelto en lo que hacemos. Cuando Jesús se está describiendo como el pastor, Él dice, yo soy el buen pastor, que doy mi alma. Significa que en esa cruz colgado, Cristo no es tan solo estaba colgado, los pies de Cristo, las manos de Cristo, la cara de Cristo y el cuerpo de Cristo, sino que también estaba colgada su alma. No tan solo estaba siendo sus manos traspasadas por los clavos, no tan solo sus pies estaban siendo traspasados por sus clavos, no tan solo su cuerpo físico estaba completamente molido, como dice la Biblia, sino que su alma también. Nunca nos olvidemos que el que estuvo colgado en un madero hace más de 2000 años atrás no era un robot, no era una persona que no tenía sentimientos. Su alma también estaba colgada en ese madero. Todo su corazón estaba colgado, igual que todo su cuerpo. Y todo ese sacrificio de su cuerpo y de su corazón, porque Él decidió amar las ovejas. Porque Él es el buen pastor. Y dice que da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Esa palabra por las ovejas es la palabra griega uper, que significa que se sustituye a las ovejas, que Él lo hace por las ovejas. Significa que ese sacrificio en la cruz, yo sé que tú lo sabes y lo has escuchado 1000 veces, que por haberlo escuchado 1000 veces no deje de quebrantar tu corazón. En esa cruz, nuestro buen pastor murió en nuestro lugar. Hace más de 2000 años atrás, el buen pastor que no cometió ni un solo pecado, decidió colgar su cuerpo en un madero, pero no tan solo su cuerpo, sino que también su alma estuvo allí colgada. Por sus ovejas. Para el beneficio de sus ovejas. Cristo en ese lugar cargó nuestros pecados. Nos quitó a nosotros y se puso Él. Pero esto es importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aún en las noticias podemos ver que hay personas que se sacrifican por otras. Y muchas de esas personas lo hacen como un instinto. Muchas personas cuando usted ve que se tiran a salvar a alguien a un río y usted ve la entrevista, dice, mira, yo realmente no lo pensé. Yo realmente me lancé sin pensarlo. Cristo no reaccionó por instinto. Cristo no se entregó por instinto. Cristo desde antes de la fundación del mundo decidió amar a sus ovejas y entregar su alma por ellas. Mucha gente que salva a otras y planifica con anterioridad no lo hace. Cristo planificó su sacrificio desde antes de la fundación del mundo y decidió también sacrificar su alma y su corazón allí. Por nosotros, sustituyéndonos. Entonces el amor de este buen pastor es un amor sacrificial, es un amor completo, es un amor de toda su alma, es un amor de todo su corazón, es un amor sacrificial, es un amor sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es un amor que fue hecho para el beneficio de nosotros. Pero ¿sabes qué también es grande de ese sacrificio? ¿Sabes qué es grande de ese amor? Que fue y es un amor voluntario. Voluntario. Él dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad
para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Ese amor es un amor voluntario. No fue que nosotros hicimos algo y que lo que nosotros hicimos movió a Dios a amarnos y a dar su vida por nosotros. No hay nada que nosotros hagamos que haya movido a Dios para salvarnos. Él decidió salvarnos. Él decidió morir por su propia voluntad. Este amor no es un amor obligado, es un amor voluntario. A diferencia de nosotros, de muchos, que aún muchas veces amamos a otros para recibir algo de vuelta. Entonces no es un amor voluntario, es un amor que espera algo a cambio. Cuando Cristo se sacrificó en la cruz, fue un amor voluntario. Él decidió amarnos. Pero no tan solo un amor voluntario, un amor soberano. Soberano porque Él dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Esto es importante porque Cristo estaba en todo control de su muerte. Cristo tenía todo bajo su control. No fue que a Él le quitaron la vida como si fuera algo de sorpresa y no estaba planificado. Y Él dice, oye, de momento me quitaron la vida. No, Cristo dice, yo entregué la vida. No es que yo voy caminando y alguien me quita la vida de algún momento. No. Cristo, Él mismo dice, yo di mi vida, yo la entregué, yo soy ese buen pastor. Mientras los líderes religiosos están más pendientes a ellos que a mis ovejas, yo amo mis ovejas. Yo me entrego completo, entrego toda mi alma, me sacrifico completo por ellas, me sacrifico en su lugar. Lo hago de manera voluntaria. Lo hago por el bien de ellas. Y lo hago porque quiero. Porque el amor me constriñe, como dice el apóstol Pablo. Su soberanía. Él le está diciendo a estas personas que después ellos mismos van a estar gritándole. Un tiempo después que lo crucifiquen, Él le está diciendo a ellos con anterioridad. No es que ustedes me van a crucificar porque ustedes son más fuertes que yo. Ustedes me van a crucificar porque yo decidí morir por mis ovejas. Yo decidí morir porque si yo no muero por ellas, ellas van a perderse y se van a ir al infierno. Y yo necesito morir por ellas, pero no tan solo, no es que Dios necesita, no dije la palabra correcta, Dios quiso, Dios por amor decidió tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario porque somos sus ovejas. Y Él es el príncipe de los pastores. Entonces, ese buen pastor ama a las ovejas. Pero no tan solo las ama, sino que también se relaciona con las ovejas. Se relaciona. Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Él dice, yo soy la puerta, eso lo que está diciendo es que en aquel tiempo había un redil, había un lugar donde por las noches los pastores llevaban sus ovejas más pequeñas a un lugar para que fueran cuidadas. Y ese lugar había un portero en ese lugar. Y ese lugar había un portero y ese portero se paraba allá, se paraba en la puerta y era el que velaba las personas cuando venían. Él venía y verificaba las ovejas que estuvieran bien y las ovejas entraban. Pero cuando ese lugar, ese redil, estaba en diferentes lugares, entonces era algo improvisado, donde no tenía puerta y donde el mismo pastor es la persona que era la puerta. Es decir, no había puerta en ese lugar, ese pastor velando esas ovejas, él era la puerta. Por eso Cristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Aquí está mi redil.
Aquí están mis ovejas. Y esas ovejas, para que esas ovejas entren a ese redil, yo soy la puerta. Mientras los líderes religiosos estaban sirviéndose a sí mismos, Dios está diciendo, yo vengo a darle vida. Y Él dice, versículo 3, y a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Está hablando de estos pastores que cuando llegaban a buscar estas ovejas que ya habían sido cuidadas durante la noche, y usted puede buscar diferentes videos en diferentes lugares que aparecen los pastores que se paran en un lugar, llaman a sus ovejas y las ovejas ya conocen la voz de ese pastor y esas ovejas le siguen. Y cuando usted ve un puñado grande de ovejas, cuando escuchan la voz de ese pastor, esas se mueven, pero cuando hay ovejas de otro pastor, esas otras ovejas no se mueven. Porque las ovejas saben diferenciar quién es su pastor y quién no es su pastor. Y el Señor está diciendo, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Significa que Dios quiere tener una relación con las ovejas. Dios las busca, Dios las llama. Esas ovejas escuchan su voz y Dios va delante de ellas y las ovejas van detrás de Cristo, siguiendo a Cristo. Y cuando el texto dice, va delante de ellas y las ovejas siguen, lo siguen, porque conocen su voz, lo que está diciendo es que las verdaderas ovejas de Cristo van a saber quién es Cristo y van a obedecer lo que Cristo dice. Siguen su voz. No tan solo la conocen, sino también la siguen. Y si usted analiza y tiene un lápiz o un bolígrafo y quiere marcarla, mire el versículo 4, el versículo 14 y el versículo 15. ¿Cuántas veces se repite la palabra conocer? Versículo 4, cuando saca las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Está hablando Cristo de que Él tiene una relación con las ovejas. Él conoce las ovejas y esa palabra conocer implica una comunión amorosa. Significa que Cristo no tan solo salva a las ovejas, sino que tiene una relación amorosa con las ovejas. Y Él ha prometido proveerles, que es su última característica. Él tiene muchas otras, solamente quise resaltar esas tres. La número 3 es Él es el buen pastor que provee para sus ovejas. Él dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Que Dios provee salvación para las ovejas. Dios provee la oportunidad de que las ovejas reconozcan que son pecadoras, reconozcan que son pecadores. Dios provee la oportunidad de arrepentimiento, de que estas ovejas sean salvas. Dios provee la limpieza por medio de su sangre. Dios provee la libertad de sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Qué significa salvación? La salvación significa que las ovejas están perdidas en pecado. Y solamente Él es la puerta que nos lleva a la salvación. Solamente su sacrificio. Por eso Él provee la salvación, Él provee la oportunidad de que el que no es creyente se arrepienta y venga a sus pies. Él provee limpieza, Él provee libertad. Si tú estás luchando con un pecado ahora y no puedes salir de ese pecado, Él es el único que puede proveer libertad. Y dice que entrará y hallará pastos. No tan solo Dios provee libertad, sino también provee
todo lo necesario espiritualmente. Y no tan solo es algo momentáneo, sino que dice, y para que la tengan en abundancia. Así que, hermanos, Jesús es el buen pastor. El que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. No tan solo miremos las películas, no tan solo miremos videos de su crucifixión y pensemos que solamente Él sacrificó su cuerpo. Con su cuerpo estaba su alma. Él no tan solo dio su cuerpo en sacrificio por nosotros, su corazón estaba allí. Su alma quería estar allí. Por eso Él es el buen pastor. Así que cuando vemos características de Él, vimos que Jesús como el buen pastor ama sus ovejas, vimos que Jesús como buen pastor se relaciona con sus ovejas y vimos que Jesús como buen pastor provee la salvación y la protección a sus ovejas. Ahora, este texto también dice algo muy claro y quiero terminar con esto. Dice, si usted lee Juan 10, se va a dar cuenta que Cristo siempre va a estar hablando de sus ovejas y ustedes no son de mis ovejas. Y ustedes sí son de mis ovejas y ustedes no son de sus ovejas. Y ustedes son de mis ovejas porque Dios me las dio y ustedes no son de mis ovejas porque Dios no me las dio. Entonces, ese Juan capítulo 10 habla de quién sí es su oveja y quién no es su oveja. Y esto es importante porque estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo piensa que es oveja de Cristo. Y ahora por las noticias yo he estado viendo diferentes entrevistas de personas que dicen que son cristianas, pero cuando ellos hablan se nota a simple vista que el centro de su vida no es Cristo. Si el centro de la vida de una persona no es Cristo, la persona no es cristiana y tampoco es oveja. Tú que me estás escuchando, me estás viendo ahora o lo verás después. No basta con simplemente decirle a las personas, Dios te bendiga. No basta con simplemente hablar de que Dios te bendiga y hablar por las redes de que Dios es bueno. No basta con decir, poner un post o un reto que ahora se está dando en las redes de que sí, yo he creído en Cristo como mi único y salvador personal. No es palabras que tú puedas decir, es que tu corazón y tu vida completa se humille ante ese buen pastor. Dice él esto. ¿Quiénes no son de sus ovejas? Versículo 22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Si tú realmente eres el Salvador, dínoslo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ellos querían que Dios en Cristo, que Jesús le siguiera dando señales, le siguiera dando milagros. Dame un milagro más para creer, dame una señal más para creer. Señor, si tú estás vivo, déjame ver tu gloria a través de esto. Déjame una señal, dame un milagro. Y el Señor está diciendo, yo he hecho muchísimos milagros. Yo he demostrado que soy el Señor. No se trata de que yo haga más milagros, se trata de que no crees. Y la razón por la cual no crees es porque no sois de mis ovejas. O sea que esto no se trata simplemente de yo decir, Dios te bendiga a alguien. Eso no me hace cristiano. Yo postearle en las redes ciertas cosas no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es reconocer que Jesucristo es el buen pastor.
reconocer que yo soy pecador, reconocer que necesito arrepentirme de mis pecados, reconocer que Cristo es la única puerta que me lleva al Padre, que yo no puedo hacer ningún esfuerzo humano que gane la salvación de mi alma, que solamente Cristo es el que me puede salvar y que Cristo quiere salvar. Reconociendo que soy un pecador, arrepintiéndote de mis pecados y caminando hacia ese buen pastor, caminando hacia ese pastor que es el único en su clase, que es el único que entrega su alma, que es el único que me ama con todo su corazón y con toda su alma. ¿Quiénes son sus ovejas entonces? ¿Quiénes no son sus ovejas? Bueno, no son sus ovejas los que no creen. ¿Quiénes sí son sus ovejas? Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son sus ovejas? Bueno, él dice mis ovejas. ¿Por qué son mis ovejas? Porque las compró con su sangre. Porque las compró con su sangre. Porque un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, nuestro buen pastor, el gran yo soy, se sacrificó y derramó su sangre. Y esa sangre nos compró a nosotros. Y no tan solo nos compró a nosotros, sino que la Biblia dice que compró gente de toda lengua, tribu y nación, para que al final de los tiempos le den la gloria y la honra solamente a Él, como ese buen pastor, que es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él dice, mis ovejas, las que yo compré, esas que yo salvé, esas que han comprendido que son pecadoras, esas que han venido en arrepentimiento, esas que han comprendido que tienen que alejarse del pecado y que yo soy el único Dios, esas ovejas que han comprendido que ellas mismas no se salvan, sino que yo soy el único Salvador y han venido a mí y se han arrepentido de sus pecados y yo he transformado su vida. Esas son mis ovejas y esas ovejas oyen mi voz. Esas ovejas prestan atención a lo que yo digo y aprecian lo que yo digo. Y esas ovejas que aprecian lo que yo digo, yo las conozco. Yo tengo una relación personal con ellas. Pero no tan solo tengo una relación personal con ellas, sino que ellas me siguen, ellas me obedecen. Esas son sus ovejas. Sus ovejas son las que Él compró con su sangre. Sus ovejas son aquellas que prestan atención a su palabra, a la Biblia, su palabra, que es Cristo. Él tiene una relación especial con esos que Él compró, con esos que prestan atención a su palabra. Él tiene una relación especial con ellos y esas ovejas le siguen, le obedecen, le obedecen. Entonces, ¿qué hace Cristo con sus ovejas? Dice, yo como su buen pastor, dice el versículo 28, les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, esas que yo compré, esas que escuchan mi voz, esas que yo conozco y tengo relación con ellas, esas que viven y luchan por la obediencia a mí, esas, yo como su buen pastor, les doy vida eterna, jamás perecerán. La muerte no podrá contra ellos y nadie las arrebatará de mi mano. No hay pandemia, no hay persona, no hay algo creado en esta tierra que podrá alejarnos del amor en Cristo. ¿No lo dice Pablo en Romanos capítulo 8? Que ni la muerte ni la vida y nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Por qué estamos seguros de esto? ¿Por qué esto es seguro? Versículo 29 y 30. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano
del Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que, hermanos, amigo que nos estás viendo, amiga, que has analizado y te has dado cuenta que no eres de sus ovejas. ¿Te has dado cuenta que sí hablas de Dios? Sí le dices a la gente, a las personas, Dios te bendiga. Sí puedes escribir posts de que Dios es bueno y muchas cosas, pero te has dado cuenta que estas características no son tuyas, que tú no fuiste comprado con la sangre de Cristo, o que tú no estás escuchando con atención su voz, que tu vida no está inmersa en su palabra, que tu vida no está buscando la palabra de Dios para que Él sea tu guía como ese buen pastor. Entonces eso no te da una relación con Cristo, no la tienes. ¿Por qué? Porque sus ovejas le siguen, sus ovejas viven obedeciéndole porque Él es su Señor. Significa que si dentro de las características de las ovejas tú no eres una persona que busca su palabra con aprecio y con atención, no tienes una relación vía su palabra con Él, y no vives obedeciéndole a Él, entonces no eres de sus ovejas. Pero Él dice en su palabra que Él también vino a buscar ovejas que no son de este redil o que todavía no están en este redil. Es posible que hoy Dios quiera darte salvación. ¿Cómo? Pídele perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. No significa invita a Jesús a entrar a tu corazón, no. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale todo tu ser. Porque al final no hay nadie como Él. Él es el único buen pastor. Y a ti, hermano creyente, que estás escuchando, que estás viendo, Él dice que a sus ovejas, dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Sabes qué, hermano? Jesucristo basta. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Él es nuestro buen pastor, que entregó su cuerpo y su alma para la salvación de nosotros, sus ovejas. Jesucristo basta. Él es nuestro buen pastor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra a ti. Gracias, porque un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, nos mostraste el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, un sacrificio por amor. Demostraste que tú eres nuestro buen pastor. Padre, que esta predicación de tu palabra haya calado los corazones de cada uno de nosotros y que aquellas personas que no te conocen y verán este mensaje, tú le hables a sus corazones y tú le muestres la grandeza y la hermosura de Cristo, que ellos sean como aquellos ciegos que comenzaron viendo esta predicación, pero estaban ciegos espirituales, y tú le abriste el corazón y cuando ellos abrieron sus ojos espirituales, vieron tu hermosura. Y a nosotros, Padre, que somos tus hijos, gracias por tus promesas, porque tú, como nuestro buen pastor, que sacrificaste tu vida por nosotros, nos diste vida eterna. La muerte no podrá contra nosotros y nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Ayúdanos a entender que Jesucristo basta. Ayúdanos a entender que tú eres el buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quizás durante estas últimas semanas, tú has estado viendo nuestras predicaciones y has estado expuesto a la palabra de Dios y no asistes a ninguna iglesia o quieres crecer en el conocimiento de Dios. Si tú no asistes a ninguna iglesia y quieres crecer en el conocimiento de Dios, nosotros queremos ayudarte. Así que si tienes lápiz y papel, anota este email.
lagraciapr@gmail.com. lagraciapr@gmail.com. Envíanos tu nombre y nosotros te vamos a enviar de vuelta un correo electrónico con unos pasos para que puedas crecer espiritualmente. Nosotros no simplemente queremos que te quedes escuchando la predicación. Nosotros queremos que crezcas espiritualmente. Así que por favor envíanos un email a lagraciapr@gmail.com y nosotros te enviaremos un correo de vuelta para ayudarte en este crecimiento espiritual. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde.